La historia comienza con Caramelo, que fue abandonado a la orilla de la carretera cuando solo era un cachorro. De ahí en adelante, el animalito tendrá que sobrevivir robando y comiendo de lo que hay en la calle. Así pasan 3 años hasta que Pedro, un ayudante de cocina, llega a comprar carne para el restaurante en donde trabaja. Justo cuando Pedro le están entregando una carne, se da cuenta que Caramelo se está robando unos embutidos, pero decide no decir nada. A Caramelo con Pedro le había ido muy bien, porque no lo delató, pero con quien no le fue muy bien fue con los perros de la calle, ya que estos le robaron toda su comida. No siendo suficiente, comenzaron a perseguirlo para maltratarlo, pero en ese momento Pedro va saliendo del mercado y Caramelo se le sube a la camioneta. Más adelante, Pedro, por ir distraído, casi atropella a una muchacha que estaba paseando perros. Ahí tienen una pequeña discusión, pero las cosas no pasan a mayores y nuestro protagonista sigue su camino. Minutos después, Pedro llega al restaurante en donde se encuentra con Paula, su mejor amiga. Ahí le enseña la cochina, que es una especie de empanada a la cual él le ha dado su propio toque. Pedro quería que esta se vendiera como uno de los platos en el restaurante, pero esto no iba a ser posible, ya que Iván, el chef, es muy exigente con las comidas. Ese día en el restaurante, mientras preparaba un platillo especial porque los iba a visitar una crítica gastronómica, a Pedro le da un fuerte dolor de cabeza y decide salir del restaurante. El problema es que deja la puerta abierta y Caramelo entra a la cocina, y si eso ya no fuera lo suficientemente grave, el perro se termina comiendo el platillo que le iban a llevar a la crítica. Iván, hecho una furia, le iba a pegar a Caramelo con un rodillo, pero en ese momento Pedro lo encara y lo detiene. Ambos hombres se agarran del cuello y en ese momento llega Marta, la dueña del restaurante, y le dice a Iván que suelte al chico. El chef sentía que le había faltado al respeto, por eso toma la decisión de abandonar el restaurante. Ahora que no está Iván, Pedro será el encargado de preparar el platillo para presentárselo a la crítica. Decide hacer una cochina porque Laura quería algo diferente, ya que siempre que iba a un restaurante le daban lo mismo. Cuando ella lo prueba, queda encantada y sorprendida al mismo tiempo, ya que no pensó que alguien iba a ser tan arriesgado de presentar un platillo tan típico en un restaurante de ese nivel. Como las cosas habían salido muy bien, de ahora en adelante, Pedro será el chef encargado. Él, a la salida del restaurante, se encuentra con Caramelo y le agradece dándole la comida, porque indirectamente el perro lo terminó ascendiendo a chef. Horas más tarde, afuera de su apartamento, Pedro escucha que un perro entra ladrando. Era Caramelo, quien se estaba congelando de frío porque afuera estaba cayendo tremendo aguacero. Los vecinos comienzan a quejarse, por lo que nuestro protagonista no le queda más remedio que meter al perro. Pedro lo baña, le echa un poco de perfume, le prepara su cama y por último le hará algo de comer. Solo que cuando él está en la cocina le vuelve a dar los terribles dolores de cabeza, tanto así que cae al piso. Por suerte logra tomarse una pastilla a tiempo. En la mañana, cuando Pedro despierta, se da cuenta que Caramelo ha destruido el departamento. Todo estaba roto, un montón de cosas estaban tiradas en el piso. En ese momento, él no vio otro remedio que llevar a Caramelo a un refugio, ya que él sabía que no podía cuidarlo. Precisamente en este refugio estaba Camila, la chica que días anteriores por poco atropella. Ahí comienza a tener una pequeña discusión por lo que había pasado el otro día, pero en ese momento a Pedro le vuelve a dar uno de los dolores de cabeza. Caramelo se acerca a él y lo lame del lado izquierdo. Camila le dice: deberías ir al hospital porque a veces los perros sienten cosas que nosotros no. Ahí Pedro le dice a la doctora que ha estado sintiendo punzadas muy agudas del lado izquierdo, pero que no le había prestado mucha atención porque creyó que era una migraña. El problema es que después de hacerle los exámenes le detectan lo peor. Nuestro protagonista tenía un tumor cerebral. Lo peor de todo es que es un cáncer con una cura casi improbable. A Pedro en ese momento se le viene el mundo encima. Tan solo unas horas atrás lo habían ascendido a chef. Ahora todo parecía tan incierto y con un futuro muy poco alentador. Él en ese momento no sabía qué hacer. Quiso contarle a su madre, pero con lágrimas en los ojos borró el mensaje y decidió no hacerlo. Se queda con el perro porque sabía que no podía lidiar con una situación él solo. Fue ahí donde Pedro decidió ponerle Caramelo a Caramelo. En la mañana lo deja cuidando con una vecina y él irá a su primera quimioterapia. Ahí es donde conoce un chico muy agradable llamado Leo, y Leo suelta la siguiente frase. Nos preguntamos: ¿por qué a mí? Pero ¿por qué no a mí? No somos especiales ni diferentes por tener cáncer. Lo único que podemos hacer es tratar de tener una mentalidad positiva y seguir adelante. Cuando regresa de la quimioterapia, Pedro se da cuenta que Caramelo no se portó para nada bien. Lo único que le faltó fue matar a la vecina, que se quedó con él de un infarto. Pedro, para enseñarle modales a Caramelo, lo lleva nuevamente al refugio, en donde no lo reciben muy bien porque pensaba que él nuevamente lo iban a entregar en adopción. Pero Pedro en ese momento aclara las cosas y le dice que está ahí porque lo quiere meter a la escuela. Nuestro protagonista empieza a hacerle caso
a Leo, ahora disfrutaba el momento en vez de pensar en lo que iba a pasar mañana. Un día visita a su madre porque quería llevar a Caramelo a la playa para que éste disfrutara de las aguas, porque el animalito era amante de los tiburones, o eso creía Pedro, porque cuando veía unos en la televisión, Caramelo se emocionaba mucho. Cuando llega nuestro protagonista, no le cuenta nada a su mamá, pero creo que ella en el fondo sabía que algo no andaba bien. Pedro le cocinó y dejó la comida salada, y es que ya estaba empezando a perder el gusto y su mamá no decía nada, pero en sus ojos se notaba preocupación. Después de eso, Pedro llevó al animalito a la playa, en donde jugaron y se divirtieron. Creo que ese fue un momento que quedó tatuado en la memoria de los dos. Ahora Pedro lleva a Caramelo a las clases para enseñarle modales. Empieza a hacerse mucho más amigo de Camila. Fue cuestión de tiempo para que entre ellos dos empezara a ocurrir los primeros chispazos de amor. Por esos días, nuestro protagonista estrenaba su nuevo menú en el restaurante, así que decide invitarla a ella y a su mejor amiga. Todo estaba marchando bien, pero de la nada las cosas se salen de control. Primero porque al no tener gusto, Pedro deja una comida salada. Uno de los clientes no puede comerla. Marta comienza a pedirle explicaciones y en ese momento Pedro empieza a sentirse mal y termina cayendo en el piso desmayado. Camila lo lleva al hospital y en ese momento a Pedro no le dan buenas noticias. Resulta que el cáncer no estaba respondiendo a las quimioterapias, por lo que él tendría que hacerle una cirugía en la cabeza. Allí Camila apenas se entera de lo que estaba sucediendo, porque recordemos que Pedro había llevado toda esta situación en secreto. El único que sabía todos los dolores y miedos de nuestro protagonista era Caramelo, quien aunque no podía hablar parecía entender lo que estaba sucediendo. Leo, cuando se entera de lo que le está pasando a Pedro, decide visitarlo y le lleva a pintar grafitis para que así su huella quede retratada en el mundo. Ese día los dos la pasaron muy bien y hablaron de la vida y todas las cosas, y aunque los grafitis no fueron los mejores, la experiencia sin duda fue inolvidable. En el refugio de los perritos las cosas no andaban para nada bien. El lugar no generaba ingresos, por lo que tarde que temprano lo iban a tener que cerrar. Ese mismo día Pedro decide visitar a Camila para arreglar las cosas, porque días anteriores habían tenido una pequeña discusión. Van a un parque de diversiones en donde la pasan muy bien y después vuelve al refugio, en donde Camila le corta el pelo a Pedro porque este no se le dejaba de caer. Allí los dos se dan su primer beso, después van a la casa de Pedro y pasan lo que tiene que pasar. Al día siguiente Camila le cuenta a Pedro lo que está pasando con el refugio y él le dice que tiene la solución para esto. Va con su madre, quien al verlo como está queda impactado y comienza a llorar sin parar. Eso sí, después de los dos disfrutar cocinando, que es lo que más amaban en la vida, pero Pedro no estaba ahí solamente para comer y decirle a su madre que tenía cáncer, sino para llevarse un carrito que ya tenía abandonado. Él junto a Paula y Leo comienzan a ponerlo bonito. Una vez han terminado el trabajo, va con Paula y le dice que esa es la solución para que el refugio no se vaya a la quiebra. Pedro estaba preparando su típica cocina y va al hospital porque quería que Leo la probara, pero en ese momento los doctores le dicen que Leo había perdido la batalla contra el cáncer. Y es que su cáncer hacía años que no respondía a la quimioterapia, solo que Leo era de una mentalidad fuerte y el chico nunca había dejado de luchar. Pero a veces hay cosas inevitables en esta vida. Antes de morir, Leo le dejó unas notas con palabras muy bonitas a nuestro querido Pedro, notas que le servirán a él para darle palabras de aliento a otras personas, así como Leo lo hizo un día con él. Después de todo eso, Pedro, Camila y los demás abren el restaurante. Tenían miedo a que les fuera mal, pero ese día las cosas fueron un éxito. Vendieron mucho y el futuro del refugio era alentador. Camila le dice a nuestro protagonista que quiere quedarse para ayudarlo a limpiar, pero Pedro le dice que no, que él lo hará solo con ayuda de Caramelo. El problema es que cuando está haciendo esto, nuestro protagonista empieza a ponerse mal y cae desmayado al piso. Una estufa que estaba encendida comienza a incendiar todo el lugar y Caramelo, sabiendo lo que sucedía, trata de sacar a Pedro del carrito. El problema es que el animalito es muy pequeño y obviamente no iba a poder con él, así que el perrito sale corriendo de aquel lugar y va con Camila, y ella sabe que algo malo le debe estar sucediendo a Pedro. Por suerte llega a tiempo y logra evitar una tragedia. Ya en el hospital, Pedro dice que quiere ver a Caramelo para agradecerle por lo que ha hecho por él, solo que en el hospital no dejan ingresar a perros, pero Camila, la mamá de Pedro y otras personas hacen hasta lo imposible para que Caramelo pueda ingresar y hablar con Pedro, a quien horas después lo meten a cirugía y por suerte todo sale muy bien. La historia nos cuenta que pasaron 12 años y Pedro seguía viviendo y hasta tuvo hijos. Después de tantos años, él decidió llevar a Caramelo a la playa, en donde el perrito obviamente ya no tenía tanta energía, pero disfrutó de aquel momento como el primer día. A veces la vida nos pone pruebas que parecen injustas, enfermedades perdidas o momentos donde todo se desmorona, pero justo ahí, cuando pensamos que no hay esperanza, aparece algo
algo o alguien como Caramelo que no recuerda por qué vale la pena seguir luchando. Pedro encontró en ese perro abandonado no solo compañía, sino una razón para sonreír, para levantarse cada día, incluso en medio del dolor, porque a veces los milagros nos llegan en forma de curas o premios, sino en pequeños gestos de amor que nos devuelven la fe. La historia de Pedro y Caramelo nos enseña que ningún encuentro es casualidad, que incluso el amor más simple puede salvarnos y que mientras haya alguien o algo por quien luchar, la vida siempre tendrá sabor, aunque sea un poco salado. Esto es Cine en Corto, el cine en minutos.